Muchas gracias por la presentación y por la invitación para poder dar esta charla. Yo creo que el tema de financiamiento de estudios, de maestría o de posgrado en general en el extranjero es un tema súper importante, súper relevante. Las oportunidades que ofrecen el mundo, digamos, para poder eh, acceder a alguna maestría o algún programa de especialización u otros son bien interesantes, pero lógicamente hay un tema del costo, ¿no? De poder financiar eso y digamos, cómo o qué alternativas tenemos, ¿no? Para poder entrar a una de estas oportunidades, ¿no? Entonces, hoy día voy a tratar de dar algunas reflexiones generales, vinculando algunos temas prácticos y de maestrías o de becas específicas, pero también como algunos consejos más generales, ¿no? De, digamos, en las postulaciones que uno realiza, de repente qué componentes se podrían resaltar, qué mensajes, ¿no? Son claves poner, ¿no? Porque, digamos, se va a estar compitiendo con gente de todo el mundo y es importante la historia, ¿no? Que podamos contar, ¿no? Cómo podemos enganchar de repente a ese entrevistador para que entienda cuál es nuestra coyuntura, cuáles son nuestros problemas y cómo, digamos, desde nuestro día a día, desde nuestros trabajos, desde nuestras experiencias académicas previas, ¿no? Estamos contribuyendo o estamos desarrollando y creciendo como personas y queremos de alguna manera contribuir, ¿no? Entonces, o liderar, ¿no? Siempre creo que se busca mucho en general, sobre todo muchas maestrías y también, digamos, cuando te dan becas, busca mucho ese tema de liderazgo, ¿no? Entonces, hoy día voy a tratar de hablar un poco de eso, voy a empezar ahí compartiendo mi pantalla y, y esperando, digamos, que algunas herramientas, algunos tips que les pueda dar, les sea de utilidad, ¿no? Para poder afrontar con éxito estos procesos de convocatoria que se hacen, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, estas son como algunas láminas que tengo. Ahí dice Impacta en en la esquina, porque es una organización de jóvenes, digamos, que estoy liderando, ¿no? Soy parte de jóvenes principalmente que trabajan en gestión pública o que están interesados en contribuir, pero digamos, lo que hoy día voy a comentar es general. De repente hago alguna referencia así a mi experiencia personal, donde he estado trabajando más en algunas entidades públicas, digamos, y he tratado también de plasmar eso en los procesos de postulación. Eh, y, y a partir de mi experiencia personal y un poco las indagaciones que he hecho, ¿no? Poder explicar estos temas, ¿no? En mi caso, solo, no me gusta igual hablar mucho de mí, pero solo igual para que conozcan, ¿no? Yo he tenido la suerte eh, de poder ganar, digamos, una beca que se llama la beca Fulbright, que te permite estudiar una maestría en Estados Unidos. Y luego ya he podido postular también a, a maestrías y he podido completar, digamos, el financiamiento a través de algunas becas que a veces dan las mismas universidades, ¿no? Entonces digamos, yo me estoy yendo a mi maestría justo en agosto de 2023 y, y voy a poder, y he tenido la suerte, ¿no? De poder acceder a financiamiento casi completo, ¿no? Lo cual es obviamente un gran alivio en este momento. No siempre es posible, pero digamos, hay que buscar qué alternativas hay, ¿no? Entonces, digamos, voy a empezar con temas de financiamiento un poco más generales y luego de algunos tips o recomendaciones de qué cosas son, o creo que es importante poder resaltar al momento de realizar una postulación, que puede ser un proceso largo, un proceso complejo, pero yo creo que si no se hace, eh, o mejor dicho, cada vez que se hace un proceso se va mejorando, ¿no? Entonces, la primera vez que postulé, digamos, no me dijeron que no. La, segun, la segunda vez que postulé me dijeron que no tampoco, pero fui aprendiendo de eso, ¿no? Fui aprendiendo de esas experiencias de postulación y de esas veces que te dicen no. Y a la siguiente, uno mismo se va dando cuenta que sus ensayos, la manera como ordena sus ideas, cada vez va mejorando, ¿no? Porque, digamos, una postulación tras otra se va afinando y uno siempre puede como reciclar o por las cosas que has respondido. No quiero desviarme mucho, vamos a tener oportunidad de hablar de diferentes temas, pero digamos, empezando con temas de financiamiento. Ahí lo que yo he identificado es que hay, digamos, tres fuentes de
de financiamiento, de becas que uno puede acceder al momento de postular a una maestría, ¿no? La primera son las becas de cooperación internacional, que muchas veces los mismos países extranjeros, a través de sus embajadas o a través de algunas comisiones especiales, organizan estos alternativas de financiamiento. Ahí hay algunas bien conocidas como la Fulbright o la Chevening en Estados Unidos e Inglaterra, pero hay otras que también, hay varios países, no está esta de Corea, está esta de Alemania, hay una de Europa, hay una de Suecia, por ejemplo, ahí que tengo ahí también algún conocido que se ha ido. Incluso a veces estas de países europeos no siempre se conocen bien y hay algunas que se pierden, ¿no? Y que quedan desiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay diferentes países, ¿no? Australia también ofrece, digamos, por ejemplo, algunas oportunidades, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, o tener esa amplitud. Los mismos países de esos países te ofrecen como una manera de cooperación, ¿no? Entonces esa es una primera fuente. Una segunda son las que ofrece el Estado peruano. Eh, la más conocida ahí es la para posgrado, ¿no? Porque beca 18 es para pregrado, ¿no? Para la universidad. Pero ya para cuando se quiere ir a una maestría, doctorado, está la de Generación del Bicentenario, que te permite financiar en diferentes partes del mundo, ¿no? Puede ser en Latinoamérica o en otros lados. Incluso en Latinoamérica también hay una de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que también podría considerar. Eh, y otra opción que también he dado, peruano, esto es más para los que trabajan en entidades públicas, es una opción de financiamiento. Que luego si regresas eh, luego si regresas al país y trabajas en una municipalidad o en general en una entidad pública, te pueden como reducir ese préstamo, digamos, que te han hecho a través de un crédito. Entonces, esa es una segunda fuente, ¿no? De financiamiento, lo que ofrece el Estado y ahí vamos a revisar más adelante también un poco los criterios que se sigue en la beca de generación del Bicentenario. Se busca ser bien transparente, digamos, en eso, entonces ustedes van a poder ver ahí, digamos, cuáles son los criterios específicos y de repente, si les interesa en el futuro acceder a este tipo de financiamiento, pueden ir viendo qué cosas hay que hacer para sumar puntos, ¿no? Creo que eso es interesante. Y hay una tercera fuente de financiamiento que generalmente esto, bueno, las mismas universidades, ellos reciben a veces donaciones y ofrecen, digamos, unas becas o a veces hay otros sectores, ONGs que, que te pueden dar cierto financiamiento y esto es ya luego de que uno es admitido. Las del Estado peruano también es luego de las que es admitido, las de cooperación internacional varía. Pero las mismas universidades, muchas veces lo que se hace en algunos casos es tú postulas a la maestría y postulas al mismo tiempo también al financiamiento, ¿no? Entonces, cuando te responde, la universidad te dice, ok, te admito en este programa y te doy 50% de becas, por ejemplo, ¿no? O te doy esta fellowship que la trabajo con esta entidad de cooperación, con que estas personas donaron, y eso te va a permitir cubrir una parte del costo, ¿no? Y generalmente todas las universidades van a tener siempre una parte de funding, financiamiento, de que te explica un poco qué alternativas hay, ¿no? Hay unas becas interesantes en las universidades. Entonces, eso es un poco para tener un vistazo general de las oportunidades de financiamiento. Y acá lo que tengo es algunas recomendaciones generales de qué cosas considero que es bien importante mostrar al momento de realizar esas postulaciones para las becas, ¿no? En general para admitir, para que te admitan, pero también para las becas, ¿no? O sea, porque van a veces de la mano, ¿no? En algunos casos son aplicaciones separadas, en otros casos es la misma aplicación que uno hace tanto para la maestría o para que te admitan como para la beca, ¿no? A veces están como bien vinculadas. Entonces, estas recomendaciones son generales para los procesos de aplicación. Em, lo primero, y ya más enfocado también en estas oportunidades de financiamiento, es mostrar y demostrar, digamos, en tu postulación que tienes un perfil integral, ¿no? Comentaba al inicio este tema del liderazgo.
que es importante, digamos, mostrar experiencias concretas, ya sea en el trabajo, ya sea en una organización de voluntarios, en una ONG, no sé, hasta en temas familiares, no sé, ¿no? De experiencia de vida, digamos, ¿no? Que muestren que has ejercido algún tipo de liderazgo. Eso es muy importante. Em, entonces, el rendimiento académico es necesario y hay que tomar exámenes en algunos casos, en otros casos no te exigen y basta lo de las universidades, pero igual lo de las universidades es relativo, ¿no? Porque imagínense a veces gente de todo el mundo postulando, entonces, y estandarizar las notas, como de repente no es algo tan fácil, digamos, es una variable que puede ser importante si tú la resaltas y la quieres poner para mostrarte como bien competente. En algunos casos, algunos exámenes que se toman, el GMAT, el GRE, en algunos, dependiendo de las maestrías, también ayuda a complementar esta información. Pero digamos, eso es solo una parte de la postulación. Lo otro que es necesario resaltar es ver este tema de involucramiento en otras actividades, ¿no? Em, un segundo punto de las becas, sobre todo los temas de cooperación internacional, como lo comentaba de Fulbright o de la de Chevening o de algunos otros países, eh, algo que se busca es que te comprometas con regresar al país y que tengas más o menos claridad de cuál es tu plan de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, en general, cuando se haga estas postulaciones, y tanto para que transmitan como para financiamiento, sí es bueno como previamente hacer un poquito de research, de investigación sobre el programa, sobre cuál es y qué línea de carrera te interesa seguir y de qué manera esta maestría o este programa, ¿no? Te va a ayudar hacia ese plan que te ves, ¿no? Entonces, sí es importante que te hagas tú la pregunta, ¿dónde te ves en 3 años? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? Y cómo esto se alinea, ¿no? Eh, porque esa frase que pongo luego me parece bien importante resaltar, ¿no? Están haciendo una inversión en ti, ¿no? Los que te financian o los que te dan esas becas es finalmente una inversión en ti porque creen en ti y les interesa tener un retorno, ¿no? Les interesa que eso que están invirtiendo en ti, tú puedas luego devolverlo de alguna manera, ¿no? Ya sea regresando a tu país y contribuyendo en su desarrollo económico, ¿no? Ya sea desde el sector privado, público, de sociedad civil, donde sea, o que digamos, de alguna manera quieras contribuir de vuelta a la sociedad, ¿no? Que no sea solo que quiero estudiar para luego tener un sueldo, un trabajo donde gane más plata, ¿no? Sino, digamos, siempre como yo quiero contribuir de alguna manera a mi comunidad. Entonces, eso es importante resaltarlo en estas postulaciones. Eh, otro tema importante y que hay que resaltarlo es esos temas de, bueno, si eres de región o si has nacido, has crecido en una región, si has estudiado ahí, es ponerlo desde el inicio, ¿no? Resaltar ese tema, porque creo que hay un tema igual de cómo podemos promover mayor igualdad de oportunidades. Entonces es importante resaltar eso, ¿no? No ser tímidos al momento o quedados, digamos, al momento de resaltar algunos tipos de este tipo de experiencias, o también si has tenido alguna experiencia de vida, digamos, que te haya marcado fuerte, por más que no tenga que ver con lo académico, pero a ti te generó aprendizajes importantes, eh, es importante poder incluirlo de alguna manera dentro de tu postulación, ¿no? Lo que se busca es conocer a la persona, ¿no? No solo conocer lo académico, sino entender la persona completa, ¿no? Luego es el tema del liderazgo, ¿no? Que ya lo he comentado bastante, entonces no lo sigo comentando. Y luego hay un tema de inglés. Allí, y este puede ser a veces un tema que genera bastante temor o preocupación. Eh, a mí también, por ejemplo, ese era uno de mis mayores dolores de cabeza cuando quería postular una maestría en el extranjero. El inglés no tiene que ser necesariamente como perfecto. Entonces, si no tienes un inglés, si sientes que tu inglés no es como súper fluido y que a veces te trabas o que no puedes como entender perfectamente cuando la gente habla muy rápido, ¿no? Esos temas, digamos, no son necesariamente críticos. Eh, Generalmente, a veces incluso las mismas becas te ofrecen
oportunidad de que puedas reforzar o estudiar más del idioma, ¿no? A veces también cuando es en otros países donde yo que hablan otros idiomas, en Francia, en Alemania, que tienen, ¿no? Ellos, por ejemplo, hay una beca también que, o una oportunidad donde al inicio vas y te ofrecen como aprender más del idioma. Eh, pero en general, digamos, sí va a ser necesario tener un nivel mínimo y ver bien, digamos, qué requisitos te piden. En algunos casos te piden examen internacional, en otros te piden de repente una evaluación más simple. Entonces, ver bien, digamos, qué es lo que te piden. Eh, es importante, sí, pero digamos, y tampoco no se estresen o no dejen de aplicar si sienten que su inglés no es perfecto, ¿no? Si sienten que, digamos, hagan el esfuerzo, yo les diría, de llegar a un nivel aceptable, ¿no? Un nivel donde pueden sostener una conversación, no importa si cometen errores gramaticales al momento de tener al momento de hablar en inglés, pero, digamos, ya y con eso yo creo que no tengan miedo de postular y de seguir los procesos, igual de repente ir reforzando poco a poco, ¿no? Y luego un último punto es el tema de carreras elegibles, ¿no? Por ejemplo, y ahí ser bien cuidadoso en cuál es el foco de la beca, ¿no? Eso varía bastante también, ¿no? Por ejemplo, en temas sociales va a ser más fácil conseguir una beca que para estudiar una maestría en negocios, ¿no? En el MBA. ¿No? Ahí es más difícil generalmente poder conseguir financiamiento. Es más fácil justamente en temas de desarrollo, en temas ambientales, ¿no? De desarrollo sostenible, por ejemplo, también a veces hay más financiamiento, ¿no? Que son temas a veces nuevos, temas sociales, políticas públicas, también podría haber por ahí algunas otras oportunidades. Entonces, eh, es importante entender bien, digamos, cuál es ese foco, ¿no? De cada beca y de repente hacer match entre eso, ¿no? Y con tus propios intereses. Entonces, es como un vistazo general. Ahora sí quería pasar a conversar de algunas becas ya más concreto, y para que un poco ustedes también entiendan como la línea de tiempo de la postulación a ese tipo de becas. En algunos casos se tiene que preparar con bastante anticipación, ¿no? Entonces es un esfuerzo de, digamos, más de un año antes de que quieras iniciar, hasta un año y medio, 2 años antes de iniciar, ya empezarte a preparar para poder realizar este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que la planificación y el hacerlo con tiempo es un elemento clave para poder, digamos, cumplir con todos los requisitos sin que sea una causa de estrés gigante, o que se tenga que estar corriendo como al final, ¿no? Que es justamente lo que no se quiere. Eh, entonces, l- acá pongo 3 becas, digamos, de países, ¿no? Y hay otras que pueden indagar. Eh, pero, digamos, la Fulbright, que es la de Estados Unidos, la Chevening, que es la de Inglaterra, y bueno, en este caso una de Alemania, ¿no? La edad EPOS. Lo que les decía es que la Fulbright, por ejemplo, uno tiene que postular un año y medio antes de iniciar la maestría, ¿no? Entonces, o se abre este proceso un año y medio antes. Por ejemplo, si yo quiero postular a una maestría que inicia en julio del 2024 o agosto del 2024, ¿no? Que generalmente las fechas de inicio de las maestrías en el hemisferio norte, eh, y en buena parte del mundo incluso, ¿no? Que se alinean a eso. Entonces, si yo quiero iniciar esa maestría en esos meses, yo, ojo, julio del 2024 yo tengo que empezar a prepararme para la Fulbright en febrero del 2023, ¿no? Dense cuenta de ese espacio, ¿no? De tiempo entre el inicio, ¿no? De estas becas, en particular la Fulbright, y cuando se postulan, ¿no? Entonces, es un año y medio antes de iniciar la maestría, y porque, digamos, la particularidad de esta beca es que si ganas, ellos te ayudan luego a postular a las universidades. La postulación a las universidades generalmente es entre 9 meses antes de iniciar, o sea, por ejemplo, si inicia en agosto, como estaba comentando, las postulaciones se inician un año antes. En agosto, en septiembre, se abren, ¿no? Y generalmente se pueden mandar a noviembre, diciembre, va variando un poco. Pero para darse cuenta un poco de ese
espacio temporal, ¿no? Que demora. Entonces, digamos, ese es el tema de la Fulbright con los Estados Unidos y no se necesita haber entrado antes a la universidad, es una postulación que, como digo, lo realizas antes de entrar a la universidad. Y más bien Fulbright, si ganas, ellos te van a ayudar en este proceso de postulación, ¿no? Con la parte de exámenes, de inglés y entre otras. Hay algunas restricciones, como que no se puede para administración de medicina, y Fulbright también es una beca parcial, no te va a cubrir el 100%, pero te ayuda luego a que por tu cuenta puedas postular a algunas otras algunas otras becas que te ayuden a completar el financiamiento, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema con la Fulbright. La segunda es la Chevening, que es una que ofrece el gobierno o que es para estudiar en Inglaterra. En ese caso, digamos, es diferente porque se postula al mismo tiempo que vas postulando a las universidades, como en paralelo, y más bien tú tienes que ir actualizando, ¿no? Update, cómo te va en la postulación a la universidad y si la universidad te acepta, ¿no? Digamos, Chevening también te podría aceptar, entonces como en paralelo las dos postulaciones, ¿no? Y te puede dar financiamiento completo, ¿no? Para poder realizar estos estudios. Y la tercera es bueno, un ejemplo de Alemania, que en este caso, por ejemplo, este en particular, para poner este ejemplo, es más enfocado en temas de desarrollo, ¿no? Desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo. Igual, digamos, ya en este caso hay como una lista de universidades y programas que son seleccionados y se realizan en paralelo que realiza el proceso con la universidad, ¿no? Y en este caso, a pesar de que sea en Alemania, se requiere inglés, pero no requiere alemán, ¿no? Incluye un curso al inicio. Y bueno, podríamos seguir hablando de muchos ejemplos, pero ahí también es parte de, ¿no? Poder revisar algunas páginas. Por ejemplo, hay una que se llama Youth Opportunity, donde repostea, en general, bueno, hay de varios temas. Eh, o las mismas universidades a veces hacen referencia a alguna de estas oportunidades, ¿no? Entonces, hay que indagar un poquito, preguntar, ahí moverse para ver qué oportunidades hay, ¿no? Otra, eh, y en este caso, esta es una eh, que, eh, que se tiene en en el Perú, digamos que el gobierno peruano financia, que es la beca Generación del Bicentenario, ¿no? Que tiene criterios muy objetivos, a diferencia a veces de las becas internacionales, de las otras, donde hay que hacer ensayos, ¿no? Y hay un tema más subjetivo de la evaluación y de la historia que uno cuenta. A diferencia de esas, esta otra, ¿no? La beca Generación del Bicentenario, es como o busca ser muy objetiva en los temas en los puntajes que utilizan, ¿no? Justamente por lo mismo que es el Estado, entonces tiene estos criterios. Acá justamente he copiado y pegado estos criterios para poder revisarlo juntos rápidamente y darnos una idea. Eh, no, y de esto está disponible, ¿no? Si entran ustedes a Pronabec, esta es la convocatoria del año pasado, de hecho la de este año debería estar por salir pronto, eh, para, digamos, poder financiar a aquellos que inician estudios en mediados del 2023. Entonces, es una opción interesante, ¿no? Y que tiene esos objetivos efectivos, ¿no? Acá no hay ensayos, no hay cartas de recomendación, no hay esas cosas, sino digamos, un tema de criterios objetivos y la necesidad también económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Solo si eres de universidad pública vas a tener más puntos. Si fuiste décimo superior o terminaste como en los primeros puntos, en los primeros puestos de tu carrera, vas a tener más puntos. Em, bueno, el primero era si eras titulado, ¿no? Luego, si hiciste tesis, eso también te da más puntos, ¿no? Si al momento de tú obtener tu título hiciste una tesis, ¿no? Eso te da puntos, ¿no? Luego, si tuviste o temas de investigación, eso sobre todo a veces es bien importante para los doctorados, por ejemplo, ¿no? Y ya tienes alguna patente o has escrito en algunas revistas,
o incluso si has sido como asistente de investigación de un profesor o asistencia de cátedra, también te dan puntos por esos temas. Luego, depende también de em, a qué universidades has entrado, ¿no? Porque como comentaba, esta vez que es luego de que has ingresado a una universidad, es que el Estado pero no te podría financiar. Entonces, si has entrado a una universidad que está como muy bien posicionada, te van a dar más puntos, así está una más abajo, digamos, en los rankings. Otro punto interesante y que es un puntaje no menor es si tú ya tienes alguna otra beca, ¿no? A veces la misma universidad eh, te han dado una beca o has conseguido otra beca y el Estado peruano más bien lo que hace es te complementa eso para que puedas, digamos, llevar a cabo esto. De hecho, algo que tiene la beca Bicentenario es que de acuerdo a dónde vas, ¿no? Hay como ciertos rangos que maneja el Estado para poder cubrirte o ayudarte con el tema del costo de vida y de los estudios, ¿no? Eh, entonces, si tú ya tienes una beca, el Estado va a tener que invertir un poquito menos en ti y lógicamente por eso también dan más puntos por esos temas. Eh, bueno, los temas de docente que se había comentado y luego de tu experiencia laboral. Eh, Algo que también premia es si has tenido trabajo en el sector público, ¿no? Te dan como puntos adicionales, ¿no? Si tienes ahí como, de acuerdo a la cantidad de tiempo que hayas podido laborar en el sector público, te dan más, hasta te dan más puntos. Y bueno, luego la experiencia en general también. Y un último punto es si es que has tenido eh, dependiendo de la necesidad económica, ¿no? Digamos, cuánto es el ingreso familiar per cápita, y dependiendo de eso te pueden dar también más puntos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son criterios bien objetivos que siguió hasta el año pasado. Para este año, de repente cambian algunas cosas, pero no deberían haber cambios como radicales, yo creo. Estoy seguro igual, pero digamos, pero para darse una idea de qué es lo que se evalúa, y también uno puede ir viendo, ¿no? Incluso antes de postular, más o menos cuántos puntos tiene, eh, y de acuerdo a eso ver si puede llegar a calificar, ¿no? Entonces, esa es una beca interesante que igual es importante tenerla en mente, ¿no? Y, digamos, ya para terminar con esta diapo, termino, quería eh, ya da como unas recomendaciones más soft, más como a partir de mi experiencia personal y más motivacional incluso, ¿no? Lo primero, ¿no? Eso que está como acá en negrita. Yo creo que todo proceso de postulación es un viaje también de autodescubrimiento, ¿no? El hecho de que tener que escribir ensayos, el hecho incluso de salir un poquito de tu zona de confort, porque de repente lo tienes que hacer en otro idioma, eh, pensar en tus fortalezas, en tus debilidades, en tus logros, ¿no? A veces uno no, no creo que todos tenemos un poco siempre el síndrome como del impostor y uno no le cuesta reconocer como algunos logros que haya podido tener. También de repente algunas experiencias que no le fue muy bien y bueno, fue una fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, la idea es poder plasmarlo de una manera ordenada a través de las diferentes ensayos o a través de las diferentes cosas que se tienen que llenar, ¿no? Entonces es un viaje, ¿no? Yo lo considero así, ¿no? Acabo de salir de postulaciones y ya me han dado los resultados justo esos días de que me han admitido a las que pude postular. Y además también pude obtener algunas cuestiones de financiamiento, pero yo creo que lo que más me lleva a este proceso, que puede ser bien cansado, es que es un viaje de autodescubrimiento también, ¿no? Entonces, tómense su tiempo, digamos, deténganse a pensar sobre sus logros, sobre sus expectativas, sobre sus sueños. Eso creo que es bien importante y plásmenlos en las postulaciones. Lo segundo, entonces, por eso digo que este tema de autodescubrimiento, ¿no? Y luego ya hay algunos bullets con algunas ideas más, ¿no? Lo primero es buscar siempre ser lo más auténtico y sincero posible, ¿no? Al final no engañas a nadie, no hay que... Y ahí creo que lo clave es mostrar bien cuáles son tus motivaciones y tus sueños, ¿no?
y que se muestren genuinos, ¿no? Tampoco que se muestre como así cosas muy utópicas de repente, ¿no? Sino que tengan una correspondencia, esos sueños, ¿no? Con las cosas que estás realizando, ¿no? Con tu trabajo, no, bueno, no siempre igual uno trabaja donde le gusta, pero digamos, o donde soñaría estar, ¿no? Pero de repente sí, igual se puede rescatar algunas cosas, pero si no es solo el trabajo, también de ONGs o de voluntariados, otro tipo de experiencias que ayuden a ver que tienes este sueño, pero estás justamente avanzando hacia eso, trabajando fuerte por eso, ¿no? Luego un tema de perseverancia, como yo creo que en algún momento comenté, cada aplicación es una oportunidad de aprender y la siguiente se va a poder realizar más rápido y mejor, ¿no? Las respuestas, digamos, las van guardando, ¿no? Tienen ahí sus carpetitas. eh, y cada postulación va a ser mejor que la anterior. Entonces, si postulas más, vas a tener mejores postulaciones. No tengan miedo de postular muchas veces o de insistir, insistir, insistir. Eh, es parte de, ¿no? Y poco a poco se va logrando, ¿no? Luego está el tema de, bueno, hay varias que te piden ensayos, entonces no tengan ahí temor de compartir sus ensayos con amigos o familiares. Creo que eh, te pueden dar un feedback interesante, ¿no? Te pueden dar como algunas recomendaciones que te ayuden a que el ensayo sea más potente y pueda responder a temas críticos, o digamos que se note que hay una historia ordenada, coherente, que refleja tu forma de ser, ¿no? Entonces, y además que a veces puede ser agotador escribir como estos ensayos, entonces tener estos ojos frescos de amigos o familiares eh, puede ser bien útil. Y la recomendación final, y con esto también, digamos, termino, ¿no? Es empezar lo antes posible, ¿no? Ya, si quieres irte en 2 años, ya empieza ahorita, ¿no? No esperes hacia el final, porque son varias cosas que hay que ir preparando, ir haciendo, entonces, mientras empieces lo antes, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, y una manera a mí, por ejemplo, interesante es, puedes postular a la Fulbright, que es una de las primeras becas que se abre justamente como 1 año y medio antes. Entonces, puedes empezar a prepararte ahí, independientemente del resultado de los ensayos que hagas y el ordenar, digamos, tu hoja de vida y eso ayuda, ¿no? Entonces, eso, digamos, luego te va a servir para otras, ¿no? Entonces, esas es, digamos, como las recomendaciones que les podría dar. Y con eso en realidad termino. Esa es un poco las recomendaciones y las experiencias que he tenido y un poco lo que he podido indagar y averiguar. Y espero en realidad que sea como de ayuda para ustedes para que puedan eh, llevar con éxito estas postulaciones cuando lo decidan. E independientemente del resultado, como decía, traten de disfrutar la experiencia y cada vez que el siguiente proceso va a ser mejor que el anterior, ¿no? Y digamos, traten también de diversificar sus opciones, ¿no? No postular a una, sino a veces hay que postular a algunas más top, algunas más, de repente no tan conocidas, no tan famosas, pero que tienen un programa que puede hacer, hace mucho, eh, o tiene mucho match con tus intereses y tus experiencias. Entonces hay que un poco diversificar, ¿no? Diversificar países, de repente también en algunos casos, ¿no? Eh, y digamos, verlo de esta manera integral, ¿no? Entonces ese es un poco lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que les sea de agrado y que les sirva para los procesos que puedan seguir. Muchas gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Como les comenté inicialmente, hace unos meses empezamos con IDEM Mentorías, un nuevo proyecto de IDEM que busca ayudar a todos quienes estén interesados en postular una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Estos programas, debo ser muy honesto, son altamente competitivos y existen requisitos indispensables para postular. Sin embargo, con IDEM Mentorías podemos potenciar tus posibilidades y armar una postulación competitiva. Para ello, contamos con una red de mentores que está compuesta por profesionales que han pasado con éxito el proceso de postulación y han sido aceptadas en los programas de maestría de las más prestigiosas universidades del mundo, tales como Harvard, Stanford, Yale, NYU, LSE, entre otros.
Entonces, si has terminado la universidad, tienes 2 o más años de experiencia y planeas postular próximamente a una maestría en el extranjero, este o el siguiente año, definitivamente podemos ayudarte. Concretamente, podemos brindarte ayuda con la redacción del Personal Statement, elaboración de cartas de recomendación, evaluación para los exámenes estandarizados, preparación para la redacción del CV, evaluación de las opciones de financiamiento y mucho más. Para mayor información, regístrate en www.idem.org.p/mentorías. Mi equipo se pondrá en contacto contigo para coordinar una llamada con uno de nuestros mentores en la que podrás plantear todas tus dudas e inquietudes. Sabemos que el proceso de solicitud de una maestría puede ser agotador y estresante, pero nosotros podemos ayudarte. Espero saber muy pronto de ti. Muchas gracias.